Hola, soy Francisco. El día de hoy te enseño cómo hacer una rica agua de sandía. Aquí tengo una sandía de 6 kilos, aproximadamente 13 libras. Entonces, ¿quieres hacerla? ¿Te animas? Aquí te enseño cómo. ¡Vámonos! Esto es todo lo que voy a utilizar para hacer el agua de sandía. Aquí tengo una sandía de 6 kilos. Simplemente vamos a usar la mitad, o sea, lo que son 7 libras o 3 kilos. Voy a utilizar 1,5 tazas de azúcar y menta. Eso es todo, así de fácil y sencillo. Ahorita te enseño. Vámonos. Bueno, entonces para la sandía voy a utilizar simplemente la mitad de la sandía para hacer el agua. La otra mitad nos la comemos de otra manera. Entonces la voy a cortar en pedazos. Le voy a quitar toda lo que es la piel. Así. Y aquí ya tengo este pedazo. Y lo mismo voy a hacer con este pedazo. Así le voy a quitar toda lo que es la cáscara. Y aquí ya tengo toda la mitad de la sandía ya pelada. Ok, entonces hay que cortarla en pedacitos también. Hay que cortarla así en pedazos porque la vamos a poner en la licuadora. Y para ayudarle a la licuadora para que se licúe más fácil. Ok. Aquí ya tengo la sandía ya cortada. Entonces voy a agregar la mitad de la sandía a la licuadora. Así. Y le voy a agregar aproximadamente unas 10 hojas de menta. Le voy a agregar 1 taza de azúcar y agua. Así. Y que quede bien licuado. Bien licuadito, ¿ok? Vámonos. Ahí va. Bien licuadito. Bien licuadito para que la menta se quede bien licuada. Lo voy a agregar todo a la jarra. Esta jarra es de 4 litros. ¿Ok? Esta jarra es de 4 litros, un galón. Para que tomen en cuenta de las cantidades. Si quieren hacer la mitad, entonces corten la receta a la mitad. ¿Ok? Voy a volver a hacer el mismo procedimiento. Voy a volver a agregar el resto de la sandía a la licuadora. Así. Le voy a agregar unas cuantas hojitas, unas 5, ahora ya no le voy a echar tantas, de menta. Le voy a agregar la mitad de 1 taza, es 1,5 tazas, acuérdense. Y agua, para que se licúe bien, bien, bien. Lo tapamos y que quede bien licuado, ¿ok? Bien licuado. Ahora sí, vamos a ponerla con el resto del agua. La agregamos al resto de la jarra. Y llenamos la jarra de agua. Así. La espuma esta que tiene se la voy a quitar con esta, ¿ok? Porque de aquí que se disuelva toda la espuma, pues va a tardar un ratito. Entonces se la voy a sacar. Así. Y le voy a agregar poquita más agua. Así, hasta arriba. La voy a revolver. Así. Y me voy a servir poquita para probarla. A ver cómo está. Vamos a probarla cómo está de azúcar y de sabor. Perfecta. La menta le da un sabor bien delicioso a la sandía. Entonces, de azúcar quedó muy bien. Por lo regular yo le pongo 2 tazas de azúcar. Ahora le puse 1,5 porque la sandía tiene mucho azúcar. ¿Ok? Entonces le voy a echar hielo y me voy a servir. Y así quedó esta rica agua de sandía. Miren qué deliciosa. Y la adornan con un pedacito de menta. Bien, bien, bien deliciosa. Bien refrescante. Agua de sandía para que te animes a hacerla. ¿Ok?
A ver, porque está haciendo mucho calor. Con el hielo queda perfecta. Recuerden, hielo de la licorería, hielo de la tienda. No traten de no usar el hielo del refrigerador. Muchas gracias a todos. Gracias por mirar mis videos. Gracias por hacer las recetas. A los que están aprendiendo, échenle muchas ganas. Cuídense mucho todos y nos vemos en el próximo video. Adiós a todos. Y ay, Dolores, ¿cómo sufre Dolores? Adiós.